Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. ¿Y en dónde estamos hoy? Hoy estamos en la Plaza Grande de Quito. Ya estuvimos antes acá en este lugar, pero hoy vinimos para hacer algo especial. Vinimos a hacer entrevistas a la gente de acá de Ecuador, porque como ya les hemos contado, este país está dolarizado desde el año 2000. Y como todos saben, En Argentina se está hablando mucho de este tema de la dolarización, entonces quisimos salir a preguntarle a la gente de acá y ver qué opiniones hay acerca de un país que hace tantos años que eligió este tipo de economía, ¿no? así que acompáñennos a ver qué opina la gente ecuatoriana. Bueno, acá nos encontramos con la primera persona que se animó a hablar con nosotros, con Nelson Galvez, que es de acá de Ecuador. ¿De dónde, Nelson? De Quito. Bueno, queríamos hacer una breve encuesta a la gente de acá del lugar y preguntarle qué opinión tiene sobre la dolarización. Parece que para salvarle la economía de un país, como nos pasó a nosotros en el año 99, 2000, estuvo bien, aunque a desatiempo, ¿no? Lo hicieron cuando la banca ecuatoriana estaba por quebrar, o el dólar norteamericano llegaba a costar 25.000 sucres. Bueno, acá estamos con Francisco. La pregunta que le hacemos a todos, ¿qué opina como ecuatoriano de la dolarización? Y yo como ecuatoriano, la verdad que la dolarización a nosotros nos ha ido bastante bien. Yo pienso que el ser un país dolarizado te abre las puertas para que puedan ingresar a cualquier parte del mundo, ¿no? Por lo que nosotros pudimos averiguar y más o menos nos comentó otra gente, es que a algunos lo benefició y a otros los empeoró ese cambio, ¿no? Claro, mucha gente le quebró su negocio porque, por decir, tú tenías un carro de 15 millones en dólares. Era poca plata. Se quedó en poquísimo, ¿no? En más o menos 120 dólares. Los mismos banqueros, los mismos politiqueros, ¿no? Sabían con anticipación lo que iba a pasar y se anticiparon a ahorrar en dólares. Bueno, y acá estamos. ¿Cómo es su nombre? Alexis Bastida. Quiso que lo entrevistemos. Le queremos consultar, ¿usted qué opina de la dolarización? Bueno, la dolarización es una manera de equilibrar la economía con respecto a las economías del mundo. El dólar es una moneda bastante sustentable, bastante estable a nivel mundial desde el punto de vista económico, y yo creo que eso es muy beneficioso para cada país. ¿Usted piensa que al tener el país dolarizado se han abierto las puertas de Ecuador al mundo para el tema de inversiones? Sí, más o menos desde el año 2000, un poquito más que el país dolarizó, yo he visto bastante apertura a nivel internacional en lo turístico, en lo político, en lo económico, en inversiones, en las importaciones, en las exportaciones. Definitivamente un país dolarizado sí te abre las puertas. Estamos buscando a una mujer para poder entrevistar, porque la verdad que todos los que se prestaron hasta ahora son hombres. Queremos ver una opinión femenina, vamos a ver si lo logramos. Y hoy con el tiempo, ¿no? Usted como ciudadano de acá de Quito, ¿volvería a elegir la dolarización si se volviera a plantear y no hubiera sido antes? Yo no opto por otra moneda porque hay amor propio. Hay un sentido de nacionalismo de mi parte que no cambiaría una moneda propia por una moneda extranjera. Por las acciones que he visto del presidente Javier Milei, es arriesgado, pero sí está, creo que de a poco logrando dar soluciones al país en materia económica y en materia de equidad también. No hay equidad, pues ¿para qué? Bueno, y acá podemos entrevistar finalmente a una mujer. ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Adela Guerrón. Adela. Le queremos preguntar, ¿qué opina usted sobre la dolarización? Nosotros aquí estamos bien, porque más antes no valía nada los sucres. Ahora todos tenemos un dolarcito y vivimos bien. Aquí hay un problema de empleo y es por eso que ustedes pueden ver acá que hay demasiado trabajo informal. No hay un sistema operativo de producción que permita que esa dolarización que existe en el país sea mucho más productiva, digámoslo así. No hay fuentes de trabajo. Yo creo que ese es el gran problema con respecto a la moneda, pero la moneda es muy beneficioso para el país. ¿Opina que permite ahorrar mejor el dólar o mejor el sucre? El dólar. Y con respecto a lo que son los precios, la canasta básica, ¿usted considera que es más caro o más barato en cuanto al dólar? Más caro, sí, pero vivimos igual. Elier, bueno, él aceptó hacer la entrevista solamente por Messi. Le queremos preguntar qué opina sobre la dolarización. Bueno, opino que la verdad es un método bastante efectivo debido a que reduce la inflación y la economía se mantiene. ¿Y vos sentís que tu poder adquisitivo en cuanto a la moneda anterior ha aumentado en cuanto a la dolarización del país? Mira, el valor adquisitivo, tú sabes que siempre te ve reflejado en el sueldo que tiene un país. Tenemos la canasta básica, creo que está en 465. Acabé de leer que el otro año va a estar en 470 el sueldo básico. Y al ser un país dolarizado, sí te da un poder adquisitivo mejor, o mejor dicho, te da mayor estabilidad que cuando tienes en sucres. ¿Cómo es su nombre? Miriam Torres. Queríamos hacer una encuesta. ¿Usted qué opina de la dolarización, en este caso de Ecuador? Estaba muy bien porque nuestra moneda se devaluó mucho. Entonces yo creo que del tiempo de allá para acá estamos bien. Pues ahora yo creo que por eso la mayoría de gente emigra acá al Ecuador buscando una mejor vida.
¿usted estaría a favor o en contra de la dolarización? Yo estaría a favor porque es una moneda muy estable y yo creo que si el dólar se expande por todo de manera oficial en todo el planeta, pues se haría cada día más fuerte porque realmente es una moneda muy fuerte y muy sólida en la economía mundial. Si la gente querría volver a imponer el sucre, ¿usted estaría a favor o en contra? En contra, porque ya no vale esa plata. Que estemos nosotros con el dólar. Y en cuanto a referencia de lo que estaba antes, ¿no? En sucres y en dólares, ¿usted cree que los precios están un poco más elevados? Es relativo. Hay un país dolarizado, tú ganas en dólares y gastas en dólares, pero yo de lo que he visto en estos 24 años acá en el Ecuador, los precios relativamente se han mantenido. Lo que pasaba en el sucre, si había una progresión de precios cada año que iba subiendo, ¿no? Esa es la ventaja de un país dolarizado desde mi punto de vista. Se puede vivir tranquilamente, pero hay gente que necesita más dinero y viaja por estabilizarse algo mejor. Creo que aquí mismo se puede lograr trabajar, porque muchas veces viajan a otros países y van, sufren. Hay mucha gente que de aquí del Ecuador ha emigrado mucho y ha muerto. No ha llegado a los lugares, al destino que ellos han querido. Y lo único que uno tiene que hacer es trabajar y esforzarse un poquito más y tratar de vivir lo mejor, pues. ¿Qué opinas en base a si te permite ahorrar mejor o preferirías tu moneda? Yo considero que el tema de ahorro depende también de la persona y de la educación que tenga. Pero sí considero que, digamos, con la dolarización se podría ahorrar. Aunque ahora la canasta básica no es buena, ¿no? Porque el sueldo básico también no alcanza. Pero muchas veces prefiero estar aquí en mi Ecuador, que tenemos todo. ¿Estás a favor o en contra? ¿La volverías a elegir? ¿No la volverías a elegir? Sí, sí me gustaría, la verdad. ¿Estás a favor? Sí. Con la experiencia económica que hemos tenido los ecuatorianos, yo sí votaría y me quedaría siempre con la dolarización, definitivamente. Yo sí creo, cuando se dolarizó sí hubo algo, mejoras aquí en el Ecuador, para mi pensar. No sé las demás personas o los ciudadanos cómo pensarán, pero mi pensar sí se progresó un poco. Claro, sí, eso como políticamente cada uno siempre tiene su opinión, está bien. Y ahora estamos volviendo para el hotel. Como el hotel está acá muy cerca del centro, decidimos irnos en subte. Solamente 2 paradas tuvimos que hacer. El subte cuesta 45 centavos de dólar por persona, la verdad que es súper económico. Bueno, acá estamos en el Hotel Boutique Villa de Sant. Ahí se lo mostramos, miren. Que es en el que nos estamos hospedando. La verdad que Diego, su dueño, súper amoroso. Vengan por acá que les mostramos el hotel. Acá estamos con Freddy, que nos va a llevar a la habitación. Recuerden que como siempre les dejamos la dirección, el Instagram y el teléfono en la descripción del video. Como un estar tiene la habitación, ¿no? Como una sala de estar muy bonita. Todos pajaritos, la verdad que es súper hermoso. Y bueno, por acá tenemos el baño, miren qué enorme que es. La verdad, un lujo. Y por acá tenemos la habitación que también está toda decorada al estilo colonial, porque creo que no les contamos, pero este hotel es la casa de un expresidente de acá del Ecuador, así que les súper recomendamos que se vengan a alojar acá. Ya saben, les dejamos en la descripción la dirección y el teléfono. No se olviden, Hotel Boutique Villa de Sant. Y ese fue todo el recorrido de hoy. Queríamos agradecer a toda la gente que se prestó muy amablemente para dar su opinión, ¿no? Sobre el tema de la dolarización. Por acá les va a aparecer un botoncito que dice suscribir. Ahí se pueden suscribir a nuestro canal para no perderse nada de este maravilloso país y de nuestro recorrido por América. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Saludos. Gracias. Gracias. Listo, gracias. Gracias. Está un poco tímido. Gracias, no, por favor. Muchas gracias. Si lo quieren venir a visitar a Nelson, miren acá. Acá tiene su marca de sus cosas que hace. Gusto.